De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este su canal, De regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a comenzar a estudiar aquellos textos de la Biblia hebrea que han sido recopilados en el Nuevo Testamento para apoyar el mensaje del Nuevo Testamento y que no están debidamente consultadas. O sea, hay errores en la aplicación de estas, ya sea profecías, o pueden ser escritos, o pueden ser versículos, etcétera, etcétera. Así que el título de esta enseñanza hoy en día tiene que ver con que ninguna profecía o texto de la Biblia hebrea se refiere a Jesús o a su mesianismo. Vamos a probar que ninguna de las profecías que están en la Tanakh o en la Biblia hebrea, ninguna de ellas, o ya sea un texto, ninguno de ellos aplica a Jesús o a su mesianismo. Vamos hoy a comenzar con 5 citas que están en el libro de Mateo, capítulos 1 y 2. Y vamos a mirar cómo el libro de Mateo recurre a citas bíblicas que no tienen ninguna aplicación. Así que por eso vamos a decir que un texto sin contexto es un pretexto. Y eso es lo que han hecho. Cogen un pedacito, un texto, una línea que les sirva y la llevan para apoyar su mensaje, y resulta que el contexto de donde sacaron esa pequeña línea no tiene nada que ver con lo que estaban diciendo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice realmente la Tanakh. La Tanakh o la Biblia hebrea. La afirmación de Pablo y los autores del Nuevo Testamento es que Jesús cumplió muchas profecías relacionadas con las escrituras hebreas, y un verdadero creyente podrá verlas fácilmente. El Evangelio según Mateo, en particular, intenta hacer referencia cruzada al nacimiento milagroso, a las obras y a las proclamaciones atribuidas a Jesús, con pasajes relevantes que se encuentran en la Tanakh o la Biblia hebrea. Un escrutinio más detallado, sin embargo, revela una gran conspiración y manipulación de la evidencia. Ni un versículo de la Tanakh prueba el mesianismo de Jesús. Por el contrario, nuestros sabios judíos durante 2000 años han tenido tiempo suficiente para analizar y descifrar los más de 22,000 versículos en la Biblia hebrea, y han concluido que Jesús no cumplió ninguna de sus profecías. No hay pasajes que aludan inequívocamente a su vida o a su ministerio. Por el contrario, descubriremos cómo el Nuevo Testamento distorsiona y manipula la Biblia hebrea para validar sus creencias sobre Jesús. Vamos entonces a recoger lo primero que encontramos en Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Y aquí dice: les aconsejo que se hagan a sus Biblias, y pueden mirar conmigo en Mateo los siguientes textos: Mateo 1:21, Mateo 1:23, Mateo 2:15, Mateo 2:18 y Mateo 2:23. Cada uno de esos versículos, de esas partes, tienen una contraparte que han extraído de la Biblia hebrea y la han citado mal. Así que lo primero que vamos a ver es el Mateo 1, capítulo 20 y 21. Y para esto vamos a mirar qué dice en Mateo 1, 21. Aquí tenemos que viene el nacimiento de Jesucristo. Pero voy a comenzar antes para poder explicar el trasfondo de lo que está diciendo ahí. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José,
¿Qué es estar desposada? Estaba comprometida, no estaba todavía viviendo con él, porque estaban en una etapa de erusin. El erusin es un compromiso. Entonces, es el matrimonio tenía dos etapas, el erusin y el nuisin. Y ahorita la etapa que estaban cubriendo era el erusin, que se compone de un año más o menos antes de llegar al matrimonio completo. Así que, como dice aquí, José, su marido, como es justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Decimos que antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, María estaba embarazada, y cuando José se enteró de que estaba embarazada, entonces en el versículo 19 capítulo 1 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque no habían estado juntos. Entonces, obviamente, él se sorprendió de que ella estuviera embarazada. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Entonces, y luego dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, la explicación más corta es la siguiente: si estaban comprometidos, si no estaban viviendo juntos, y él la encuentra que está embarazada, obviamente que José quería dejarla. Pero también tenemos que pensar en otra cosa. Si esto hubiera sido el cumplimiento de una profecía que vamos a ver ahorita, de que es Isaías 7:14, ¿por qué José no tenía conocimiento de que si su esposa estaba embarazada, había sido concebido por el Espíritu Santo, era una señal de que iban a ser el Mesías? ¿Y por qué él no se alegró de eso? ¿Por qué la iba a dejar? Entonces aquí tenemos un error, ya sea de los copistas o quienes redactaron estos escritos, que lo dejaron al descubierto. Él ha debido tener conocimiento de esa profecía de Isaías, y sin embargo aquí se nos muestra que no tenía conocimiento, y que el hecho de que estuviera embarazada por concepción del Espíritu Santo, que era una señal, según la creencia, de que era el Mesías, pues ha debido más bien ponerse contento. Pero no, él iba a dejarla. Así que él no tenía conocimiento de esa profecía. Eso es lo que nos da a entender acá. El otro punto es que en el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora, Jesús no es un nombre hebreo. Entonces, obviamente que aquí tenemos un error, porque ha habido el nombre hebreo. Dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego cita el Salmo 130, versículo 8. Si vamos al Salmo 130, versículo 8, vamos a citar el versículo 7 y el versículo 8. Y dice: espere Israel a Dios, porque en Dios hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, la cita que ponen ahí, cuando dicen que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, eso no tiene nada que ver con el salmo que está citando ahí, que es Salmo 130, versículo 8, donde está hablando es Dios. Dios el Padre es el que perdona pecados, no es Jesús. Entonces, aquí tenemos el primer error de una cita que está tergiversada, porque en el Salmo se habla de la misericordia de Dios, no está hablando de ningún Jesús. Primer error. Luego, en el Salmo, en el capítulo 1, versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, lo que es significativo aquí no es solo que este versículo está siendo sacado de contexto, sino que también está siendo mal traducido. Isaías 7:14 no tiene ninguna aplicación en lo que tiene que ver con Jesús. Vamos a ver por qué. Primero que todo, Isaías 7:14 en el hebreo no menciona a ninguna virgen, menciona a una mujer joven. Así que, y eso era un nacimiento que se cumplió en la época de Isaías, y se cumplió con la esposa de Isaías, y este niño que iba a nacer era un hijo de Isaías. Entonces, nada tiene que ver con Jesús. Primero porque vamos a ver el contenido del mensaje que hay ahí. Bueno, este versículo es la base de la teología cristiana con respecto al milagroso nacimiento virginal de Jesús. La fabricación de este mito se ajusta a una mentalidad del siglo I, donde era muy común entre los paganos venerar a sus líderes como nacidos de Dios. Los liberó de la mancha de ser concebidos por carne humana, pecaminosa. También es uno de los versículos principales que intentan probar la idea de un Dios corporal y la divinidad de Jesús a partir de la traducción del nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a explicar ya en un momentico esta parte. El concepto de un nacimiento virginal precedió al cristianismo y tiene sus raíces en la mitología grecorromana, y también en el segundo libro de Enoc, que fue escrito 150 años antes de estos supuestos hechos. Y en segunda Enoc se habla de un nacimiento virginal. Se habla del nacimiento de Melquisedec, cuya madre era Sopanima y el padre era Nir, hermano de Noé. Así que ya había un nacimiento virginal, si es que usted quiere tomar el nacimiento de Jesús como único. No, ya había uno. Obviamente que está en unos escritos apócrifos del segundo libro de Enoc, pero eso antecedió a la época en que se estaba escribiendo los supuestos hechos del nacimiento de Jesús, en el capítulo 1 y 2 de Mateo. Numerosos dioses griegos y romanos nacieron de nacimientos vírgenes, según lo registrado en la rama dorada. Por ejemplo, Tamuz y Atis, de donde era Pablo era proveniente de Tarso, y allá el dios de esa área, Atis, que se afirma que ambos eran de nacimiento de una virgen. El concepto del nacimiento virginal fue adoptado por el cristianismo del mundo pagano y no tiene ninguna base en el judaísmo o en la Biblia hebrea. No hay fundamento para semejante creencia o concepto pagano. Ahora, mirando Isaías 7:14, a muchos cristianos y misioneros profesionales les gusta citar el siguiente versículo como un texto de prueba. He aquí, el Señor mismo os dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Afirman que este pasaje profetiza el milagroso nacimiento virginal del Mesías y que Jesús es el único que podría haberlo cumplido. También señalan que el nombre Emmanuel literalmente significa Dios está con nosotros y lo usan como una prueba de la naturaleza divina de este individuo. El libro de Mateo en el Nuevo Testamento relata la genealogía de Jesús a partir de Abraham y termina con José, el esposo de María. Afirma Mateo que cuando estaban comprometidos y aún no habían consumado su matrimonio, José descubrió que María estaba encinta y aún era virgen. No queriendo deshonrarla, planeaba alejarse de ella en secreto y dejarla. Solo después el Evangelio afirma que viene un ángel e informa a José que este evento es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Toda esta historia es extremadamente desconcertante
y una pregunta importante puede ser respondida. Si la profecía en Isaías 7:14 es tan clara y fundamental por la venida del Mesías, para la venida del Mesías, ¿por qué un descendiente del rey David se muestra totalmente ajeno a ello? Al descubrir que su esposa virgen estaba encinta, debería haberse puesto feliz de que este sea el evento precursor de la llegada del Mesías. En cambio, José sospecha que su esposa María le había sido infiel. La respuesta aquí es simple. Este pasaje de Isaías no habla del Mesías o de un nacimiento virginal, para nada. Vamos a ver algo del relato de la historia y dice lo siguiente. El reino del sur, o sea, Judea, tenía su capital en Jerusalén y estaba gobernado por el rey Acaz. El reino del norte de Israel, donde estaban las 10 tribus, tenía su capital en Samaria y fue gobernado por el rey Pekah. Al norte de estos dos reinos había un tercer gobernante no judío, que era el rey Resín de Aram, de Siria, cuya capital era Damasco. Dios envía al profeta Isaías y a uno de sus hijos con él para advertir al rey Acaz que el reino del norte había formado una alianza con este rey sirio, con Resín. Ellos habían unido sus fuerzas para librar una guerra contra Jerusalén. Isaías le dice al rey Acaz, en el versículo 4 del capítulo 7, que no debe tener miedo porque Dios estará con él. Por eso el nacimiento del hijo de Isaías significa que Dios estaba proveyendo protección al reino de Judá. Eso quiere decir que Dios estaba con el reino de Judá. Que Dios estaba con él y la invasión con el fracaso. Además, vemos aquí que aunque Acaz era un rey malvado, Dios continuaría protegiendo a Jerusalén por el mérito de sus justos predecesores, los patriarcas. Cuando Acaz ignora la advertencia de Isaías, el profeta le dice que solicite una señal de parte de Dios. Después de que Acaz rechaza esta oferta, Isaías le informa que Dios le va a dar una señal, a pesar de que él no quiere pedir una señal. Y él le dice al rey Acaz que el Señor mismo te dará una señal. He aquí que la joven concebirá y dará a luz un hijo, y ella llamará su nombre Emmanuel. La joven, ahí no dice la virgen, no dice. La palabra para virgen es betulá, pero en el hebreo figura la palabra alma. Y betulá sí es definitivamente para una virgen, una mujer que no ha conocido varón, sea joven o sea vieja, o sea anciana. Pero en este caso, la palabra que se usa aquí es una joven, una mujer joven. Así que no hay ninguna virgen de quien esté hablando el capítulo 7 de Isaías. En segundo lugar, según las tradiciones judías y griegas, y esto está refiriéndose a la carta de Aristeos cuando se le dio al rey Ptolomeo para la traducción de la Septuaginta. ¿Por qué hablamos de la Septuaginta? Porque el Pentateuco o lo que llamamos la Torá o la ley fue traducida al griego por 70 sabios judíos que vivían en Alejandría. Y ellos tradujeron los 5 primeros libros de Moisés, pero no incluía los profetas, ni los escritos. Por lo tanto, es por eso que la traducción a la Septuaginta de Zondervan señala que se considera que el Pentateuco es el mejor traducido, mientras que el libro de Isaías parece ser el peor traducido al griego. Entonces, eso pudo haber dado cabida para el error de que en el griego pusieron virgen cuando han debido colocar mujer joven. Así que el signo mencionado en Isaías 7:14 no tiene nada que ver con un nacimiento milagroso. En contexto, Isaías está hablando de una mujer joven específica que quedará embarazada durante la vida de Isaías y el rey Acaz. Un milagroso nacimiento virginal que supuestamente tuvo lugar
600 años antes, o sea, no tendría ninguna relevancia. Si era un nacimiento que tendría que probar la protección de Dios al reino de Judá, al rey Acaz, pues Isaías no iba a dar una profecía que se tendría que cumplir 600 años después cuando viniera Jesús, porque ya no tenía ningún sentido. No tendría ningún sentido. Ya Acaz habría muerto y ya muchas cosas habían pasado. Esta profecía de Isaías era para ese momento. Así que el signo mencionado en el versículo 14 para Acaz es que los dos reyes que amenazaron al rey Acaz serían destruidos rápidamente. Este signo se describe en la siguiente forma: antes de que el niño sepa lo suficiente como para rechazar el mar y elegir la tierra cuyos dos reyes temes, esa tierra va a ser abandonada. Eso se cumple en el próximo capítulo con el nacimiento de un niño al profeta Isaías. Y en el capítulo 8, Isaías se acercó, o sea, tuvo relaciones con su esposa, la profetisa, y ella concibió un hijo y le puso por nombre Maher Shalal Hashbaz. Dios le dijo a Isaías que le pusiera ese nombre, que quiere decir el botín acelera la presa. Porque antes que el niño sepa cómo llorar a mi padre y a mi madre, las riquezas de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. O sea, iba a venir la invasión de Asiria. Y obviamente en esa invasión sabemos que ahí fueron llevados el reino del norte, que fueron las 10 tribus. Así que aquí está también profetizando que iba a venir en algún momento el reino de Asiria y se iba a llevar al reino del norte. Claramente la mujer mencionada en Isaías es una y la misma, y que ella es la esposa de Isaías. La verdadera señal al rey Acaz es que el hijo de Isaías nacería rápidamente y antes de que madure y conociera la diferencia entre el bien y el mal, las naciones que amenazaban al reino de Judá serían derrotadas. Por eso, curiosamente, a los hijos de Isaías se los llama específicamente señales de Dios. Usted vaya al capítulo 8, versículo 18 de Isaías, y ahí dice: he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado son por señales y prodigios en Israel. Esta es la confirmación. Así que con esto cerramos esta parte, y ya en otra parte se ha explicado este proceso. Entonces lo que tenemos aquí fue algo que sucedió en la época de Isaías y se cumplió en la época de Isaías. Nada tiene que ver con Jesús, nada en absoluto. Vamos al siguiente texto de Mateo, que lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 15. 14 y 15. Aquí vemos que habla de la matanza de los niños. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese, y aquí tenemos el extracto de la Tanakh, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí tenemos otro error muy grande. Primero que todo, en Israel nunca hubo ninguna matanza de niños. No hay ninguna matanza registrada en Israel. Ni Flavio Josefo, ni hay registros en Israel de que hubo matanza de niños. En segundo lugar, vamos a ver que este pasaje se encuentra al principio del Evangelio de Mateo, donde encontramos a José, el esposo de María, huyendo de Herodes con su esposa y su hijo. El escritor quiere que identifiquemos este evento con un versículo que parece referirse a una persona llamada hijo. Es decir, para probar que Jesús fue llamado entonces Hijo de Dios. Mateo también intenta demostrar que el pasaje identifica un detalle de la vida de Jesús, a saber, su exilio en Egipto y su eventual ascenso desde allí. Entre los principales problemas con la atribución de Mateo de este versículo a Jesús es que en contexto
todo el capítulo de Oseas está hablando claramente del pueblo de Israel. ¿Por qué? Esta es una metáfora muy común en la Tanakh, donde el cuerpo colectivo del pueblo de Israel se le llama hijo de Dios o primogénito. Entonces, por eso dice, cuando Israel era un niño, o sea, cuando Israel era joven, recién cuando Israel salió de Egipto, era un niño porque Dios les estaba dando los mandamientos. Dice aquí, era un niño. Entonces lo amé y llamé mi hijo fuera de Egipto. Por eso lo sacó de fuera de Egipto, para darle los mandamientos. Ahora, dice aquí, afirma que María y José y Jesús huyeron a Egipto hasta que un ángel los llamó. Esto es supuestamente en cumplimiento de una profecía. De Egipto llamé a mi hijo. La fuente de la llamada profecía en Oseas 11, está en Oseas 11, lo que aquí dice profecía, que no es ninguna profecía. Fue algo que pronunció el profeta, pero no era ninguna profecía, no era nada para cumplirse, nada en absoluto. Esto ya se había cumplido inclusive, ya se había cumplido. Sin embargo, en el contexto del versículo que se encuentra en Oseas no hay profecía, sino simplemente una reafirmación de la historia, de aparte de la historia de Israel. Además, el siguiente versículo de Oseas es una continuación de la declaración del profeta. Dice de los llamados a salir de Egipto que pecaron contra Dios. O sea, Dios se está quejando que el pueblo se apartó de él. Y por eso dice, cuando él era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero ahora ellos se han alejado de Dios. Y aquí lo que está diciendo es precisamente eso. Que ellos pecaron contra Dios, y dice, cuanto más los profetas los llamaban y les advertían, más se alejaban de ellos, sacrificaban a los dioses y ofrecían a imágenes talladas. Eso llegó a ser Israel. Entonces el Eterno a través del profeta está manifestando este sentimiento. La aplicación de Oseas 11 a Jesús sobre la base del versículo 2 lo describiría a él, al igual que a María y a José, como pecadores. Si uno lee el supuesto cumplimiento de la profecía de Mateo dentro del contexto de esa profecía, entonces debe considerar que Jesús era un pecador. ¿Por qué? Porque Dios está hablando y el profeta está hablando de Israel, pero Oseas está hablando del Hijo de Dios como si fuera Jesús. Pero en Oseas se habla que Israel, el Hijo de Dios, es un pecador. Entonces, aquí, obviamente, que Mateo está haciendo aparecer a Jesús como un pecador. Esa es la explicación. Entonces, fíjense ustedes el error tan grande que se cometen trayendo versículos que los encuentran apropiados sin mirar el contexto. Y el contexto de Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, es como una reprimenda que Dios le está dando a Israel por haberse alejado de Dios. Entonces, y que pecaron. Entonces, pero Israel es el Hijo de Dios, no es Jesús. Muy bien, tenemos otra parte en el mismo capítulo 2, donde se habla en el capítulo en el capítulo 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, el capítulo 17, versículo 17, capítulo 2 de Mateo. Y en el versículo 18 dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta es la explicación. Esto tiene una contraparte. ¿De dónde sacó el escritor de Mateo esta referencia y por qué lo cita aquí en el capítulo 2 de Mateo? Porque como se está hablando de que fueron a Egipto y de Egipto llamé a mi hijo, entonces aquí traen a Jeremías capítulo 31 versículos 15 y 16, donde dice,
Así ha dicho el Eterno, Dios. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Dios, y volverán a la tierra del enemigo. Entonces, lo que está diciendo acá es que, ¿por qué Mateo cita y dice, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron? Son muy diferentes las cosas. Aquí nos está diciendo en este capítulo que se está hablando, si está mencionando a Raquel, Raquel está supuestamente llorando en una forma metafórica porque sus hijos, sus descendientes que estaban, era José y Benjamín, pero Benjamín llegó a ser parte de Judá. Entonces José que fue del reino del norte de Israel, fueron los que fueron llevados cautivos por Asiria. Entonces aquí muestra a Raquel llorando por estos hijos que fueron llevados en cautiverio. Pero aquí el profeta Jeremías dice que esos cautivos volverán del cautiverio. Entonces no tiene sentido que el escritor de Mateo está citando aquí a Jeremías, capítulo 31, versículo 15 y 16. Porque mire la respuesta que le dice el Eterno a lo que dice aquí en Mateo. Reprime tu llanto y tu voz, de las lágrimas tus ojos, porque salario es para tu trabajo, dice Dios. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Dios. Y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín. ¿Por qué nombra a Efraín en Jeremías? Porque es que Efraín era descendiente de Raquel. Efraín fue uno de los hijos de José. Efraín y Manasés fueron hijos de José que nacieron en Egipto. Entonces, por eso el escritor de Mateo quiere relacionar lo que dice Jeremías con la situación de que Jesús fue a Egipto. Eso no tiene nada que ver, porque ni siquiera Jesús era descendiente de Raquel, Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, y aquí lo que menciona Raquel es de las 10 tribus del reino del norte. No tiene ninguna relación. Y lo que está nombrando Jeremías tiene que ver con que Dios le está diciendo metafóricamente a Raquel que no llorara por los hijos que fueron desterrados, que fueron llevados por Asiria, que fueron las 10 tribus del norte, porque ellos iban a regresar algún día. Pero no tiene nada que ver con el contexto de que supuestamente Jesús haya ido a Egipto, cosa que nunca sucedió. Entonces, no tiene ninguna relación. Y en Mateo 2:23 tenemos también otra parte que es donde dice, en Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esto es un error muy grande también. ¿Por qué? Porque ningún profeta dijo eso. Usted no encuentra ningún profeta diciendo eso. Eso no existe en la Biblia hebrea. Entonces, cuando dice que así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, eso no es verdad. Y aquí lo que están confundiendo es el tema donde se encuentra este verso en la Biblia hebrea no se encuentra. Esto ha sido un acomodo arbitrario de Isaías 11:1, donde dice, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Donde retoño es netzer en hebreo. Y en Jueces 13:5 dice, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, en este caso está hablando de Sansón, sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Así que en este ejemplo, nazareo significa separado, no es nazareno. Aquí el profeta está hablando de nazareo, que es diferente. El nazareato a alguien que es de Nazaret. Nada tiene que ver con lo que está mencionando aquí el escritor de Mateo. Entonces, lo que hemos visto es que he citado 5 diferentes partes del capítulo 1 y 2 de Mateo que fueron extraídas de la Biblia hebrea erróneamente, equivocadamente, para que sirvieran como un fundamento
al mensaje que querían dar en el capítulo 1 y 2 de Mateo. Y que todos los 5 versículos o las 5 citas que he expuesto en este momento, en el día de hoy, todas están equivocadas. Todas están intencionalmente equivocadas y tergiversadas. Y esto es lo que sucede con los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo en los siguientes videos es ir mostrando cómo las citas del Nuevo Testamento que tienen que ver con la Biblia hebrea no tienen nada que ver con el mensaje que quieren mostrar en el Nuevo Testamento. Y obviamente que eso es una manipulación de los textos hebreos. Bueno, yo quiero dejarlos hasta ahí con este mensaje. Hay información para que ustedes puedan corroborarla. Y les voy a dar las citas una vez más. Cuando ustedes tengan su tiempo, miren Mateo 1:21 y compárelo con Salmo 138. Mateo 1:23, compárelo con Isaías 7:14, capítulo 7 y capítulo 8. Mateo 2:15, compárelo con Isaías 11:1. Mateo 2:18, compárelo con Jeremías 31:15. Y Mateo 2:23, compárelo con Isaías 11:1 y con Jueces 13:5. Les agradezco mucho la atención. Una vez más, estamos acá para informar y darles a ustedes la información que ustedes no han recibido debidamente, con base en lo que dice la Escritura. Y los insto para que estudien y les agradezco sus comentarios. Muchas gracias. Shalom.